Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar. How many roads must a man walk down before they call him a man? Ya comienza Una mirada al mundo, con la conducción de Juan Raúl Ferreira. Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they're forever? Buenas tardes, amigas y amigos de la República Argentina. Desde Montevideo, en este día lluvioso acá, presumo que en Buenos Aires también. Somos un barrio de la gran ciudad. Juan Raúl Ferreira, o como me gusta decir a mí habitualmente, más que decir desde Montevideo, desde el otro lado del charco, de ese charco que compartimos y que hace a nuestra identidad nacional el Río de la Plata. Bueno, desde acá, desde este lado del charco, acá lluvioso por lo menos, Juan Raúl Ferreira, para pegar juntos una mirada al mundo. Es curioso decirle un uruguayo a los argentinos, miremos el mundo y sus alrededores a ver qué está pasando. Porque no creo, más allá de los cambios de gobierno, de los cambios de actitudes, no creo que haya dos países, lo digo sinceramente, después de haber vivido muchos años como exiliado político en distintos regímenes argentinos. Fui exiliado durante gobiernos peronistas, fui exiliado también durante gobiernos radicales. Y fui embajador del Uruguay cuando en el Uruguay retorna la democracia casi que enseguida que en Argentina. Y con eso me atrevo a afirmar que no hay dos países en el mundo que tengan una relación tan estrecha y, más que nada, tan especial. A veces nos peleamos por el fútbol, nos peleamos por, bueno, ahora que va a revivirse la final del 30 en el próximo campeonato mundial con el partido inicial y fue contra Argentina. Pero también el último campeonato mundial, los uruguayos salieron a festejar la Copa Mundial para Argentina y cantábamos, muchachos, la, 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 la. Bueno, soy pésimo cantando. En estos países que son algo más que hermanos, somos hermanos gemelos, nos peleamos por dónde nació Gardel, compartimos a China Zorrilla. Bueno, realmente no creo que existan a lo largo de la historia que hemos construido juntos y en la actualidad dos países tan intensamente hermanos como Uruguay y la Argentina. Vamos a comenzar esta mirada al mundo en un momento muy convulsionado del planeta. Primero, como hacemos siempre, revisando los titulares de los tres principales periódicos que utilizamos como primera orientación para irnos sumergiendo en qué está pasando. Luego iremos siempre matizando un poquito con música, iremos luego al salpicón de noticias, las 4 o 5 noticias que hemos elegido de todo lo que ha ocurrido desde nuestro último encuentro el lunes pasado, que es mucho, para comentar juntos. Y finalmente, también como hacemos todos los lunes, la última media hora, esta vez sin invitados, porque nos interesaba podernos extender un poquito más en el análisis de dos temas totalmente distintos. Pero no sé si no son intensamente trágicos los dos. El primero, lejos de la región, pero nos afecta profundamente, el ataque que sufrió ayer Israel por parte de las fuerzas iraníes, como represalia, hay que decirlo, por el ataque de las fuerzas israelíes sobre el consulado iraní en Damasco.
la solidaridad del mundo entero contra el ataque, pero la advertencia de muchos de que si hay represalias por parte de Israel, abandonan el buque. Vamos a analizarlo y ponerlo en la verdadera perspectiva para que no sea propaganda para uno y otro lado, sino ir comprendiendo cómo se está tejiendo esta realidad con un mundo solidario con Israel por los rehenes, por el bombardeo del 7 de octubre, por lo que ocurrió ayer, pero preocupado por la desproporción de la reacción de Israel, que ha llevado ya a que haya 35.000 muertos en la Franja de Gaza, que es un gran territorio cuasi ocupado o aislado militarmente por las fuerzas israelíes del resto de Palestina. 2/3 de estos muertos son mujeres y niños, y entre ellos muchos Médicos Sin Frontera, gente que llevaba alimentos de la Organización Cocina Mundial, en fin, muchos trabajadores humanitarios. Bueno, vamos a analizar ese tema y el segundo tema que vamos a analizar es increíble. En Perú, Perú siempre tiene que tener una crisis política grande, ¿no? Todos los expresidentes del Perú vivos están presos. Uno incluso murió en el momento, se pegó un tiro en el momento que lo llevaban preso. Bueno, algo está pasando con la gobernabilidad de este país. Fue preso Castillo, su vicepresidenta le soltó la mano y quedó como presidenta y ahora está enfrentando acusaciones de corrupción. ¿Saben por qué? Por los modelos de relojes Rolex que usa. Suena tragicómico, pero bueno, a ver si la parte cómica, que sin dudas es menor que la trágica, nos permite sobrellevar noticias más duras, tristes y dramáticas que vamos a analizar en el programa de hoy. Primero entonces hojeamos el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor es Arthur Sulzberger y que se distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países como México y en varios países europeos, en todos ellos en versión tinta y papel, impresos. La noticia con olorcito a tinta. Es cierto que yo he estado mirando los números de las suscripciones por las vías digitales y son muy impresionantes. El negocio económico ahora para los periódicos está allí. Pero no deja de ser importante que se mantenga la tradición del papel impreso. Incluso hay diarios que no cuelgan en sus páginas web noticias que no han colgado en su edición impresa. Y esto da ciertas garantías a la veracidad de la noticia, porque la noticia queda ahí escrita. Y no es, no, yo no dije, yo lo que quise decir. Bueno, en todo caso, vamos a analizar entonces el tema de la inteligencia artificial, al cual le dedica un editorial importante el diario New York Times, diciendo que podría acabar con algunos oficios pesados y monótonos en el mundo financiero de Nueva York, en la propia y mismísima Wall Street. Las herramientas de inteligencia artificial pueden, según afirma el periódico, sustituir gran parte del trabajo más rutinario de Wall Street que normalmente es realizado por novatos. Es como un trabajo a través del cual se empieza para tener en el currículum una experiencia laboral. Trabajar toda la noche para preparar presentaciones en PowerPoint, ingresar números en hojas de cálculo de Excel, afinar el lenguaje en documentos financieros esotéricos que quizás ninguna otra alma lea nunca. Son cosas que los diarios tienen que hacer sabiendo que no lo va a leer nadie. Desde hace mucho tiempo que estas tareas fatigosas han sido un rito de iniciación en la banca de inversión, una industria en la cima de la pirámide corporativa
que cada año atrae a miles de jóvenes por el prestigio y el dinero que promete. Es decir, van a trabajar por dinero, van a trabajar también para tener eso en su currículum. Bueno, promete o prometía hasta ahora, porque la inteligencia artificial generativa, la tecnología que está cambiando de manera más drástica muchas industrias debido a su capacidad de producir y contabilizar nuevos datos, ya llegó a Wall Street, no quedó en Hollywood. Y hasta los bancos de inversión, un ejemplo de los numerosos proyectos de inteligencia artificial de Goldman Sachs, una cadena financiera de enorme importancia en Estados Unidos, es una herramienta en desarrollo que puede transformar un extenso documento de PowerPoint en formato S1 formal, el documento lleno de términos legales que requieren todas las empresas cotizadas para hacer una oferta pública inicial. Este software tarda menos de un segundo, perdón porque no leí mal, no un minuto. Eso que llevaba todas las noches de los jóvenes yuppies de Wall Street, realiza la tarea en un segundo utilizando los software de inteligencia artificial. Bueno, es un tema digno de preocupación del New York Times. Nos vamos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976. Se redacta en español, aunque también publica contenidos en catalán, por ejemplo, el suplemento Quadern con temas locales de Cataluña, también en inglés y en portugués en el exterior. Tiene su sede social y redacción central en Madrid, pero cuenta localmente con varias delegaciones en otras ciudades de España, como Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Algeciras, desde donde se editan diferentes ediciones territoriales, así como en el extranjero, en la Ciudad de México y San Paulo, Brasil, por ejemplo. Bueno, el País nos invita a no olvidarnos de la noticia que conmovió la semana pasada y que ha sido centro de atención toda esta semana, desde que hablamos el lunes pasado hasta el día de hoy. El asalto a la Embajada de México por parte de las autoridades de Ecuador. Y dice el País, el gobierno del derechista Daniel Noboa se saltó sin matices la inviolabilidad de las delegaciones extranjeras que la Convención de Viena estableció hace más de 60 años. Noboa ordenó a su Policía Nacional sacar por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, refugiado en la sede de la Embajada de México, que goza de extraterritorialidad e inviolabilidad diplomática. Nunca un país latinoamericano se había animado a tanto, ni siquiera en los tiempos en que las embajadas servían de refugio a los perseguidos por las dictaduras de los 70. México se sumó enseguida a los apoyos de los países de América Latina, Estados Unidos y la Unión Europea. El miércoles, la OEA condenó el ataque con el único voto en contra del propio Ecuador. Noboa deberá ahora enfrentar una demanda que México prometió presentar ante la Corte Internacional de Justicia. La crisis no ha terminado, mientras que Ecuador exhibe cada vez una mayor soledad. Las grabaciones de las cámaras de seguridad difundidas por México mostraron a hombres encapuchados y armados con fusiles forcejeando con el personal diplomático de la embajada mientras que sacaban a Glass en andas. El diplomático Roberto Canseco regresó a México con un collarín terapéutico
evidencia de la violencia brutal que se utilizó en el ataque a la inmunidad diplomática mexicana en Ecuador. Y para terminar, vamos a ir, para terminar con esta parte, ¿no? Con una pequeña lectura que yo encontré muy interesante porque alguna vez hemos tocado el tema. Está publicada en el diario Le Monde. El diario Le Monde es un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944 por el periodista Hubert Beuve-Méry. Su línea editorial es de centroizquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje quizás orientado a la izquierda del espectro político. Tiene un artículo de análisis que se llama No es China, por Renaud Lambert. El artículo se refiere específicamente a la nueva situación que ha planteado en el mundo la India. La India el año pasado pasó en población a la República Popular China, que era el país más poblado del continente. Ahora es China. Pero desde entonces han habido noticias. Yo a veces digo en broma que nosotros le pegamos una mirada al mundo y a sus alrededores. Bueno, la China llegó a la Luna, trajo muestras a la Tierra de componentes que se desconocían y que tienen un uso práctico muy importante. Entonces dice el diario, está con un crecimiento además tremendo de su Producto Bruto Interno, y no nos olvidemos que integra un tratado multirregional de libre comercio con la República Popular China, con Brasil, con Rusia, con Sudáfrica, se sumó ahora Arabia Saudita, el llamado BRICS. Bueno, se imaginan, dice Le Monde, el País de Madrid, se imaginan a Washington descubriendo que Pekín planea asesinar a opositores en suelo estadounidense y que el asunto apenas suscite una ligera marejadilla diplomática. Pues es lo que acaba de suceder con Nueva Delhi, la capital de la India. El pasado noviembre, el fiscal general estadounidense informó sobre una operación de los servicios secretos indios, como se le dice ahora, destinada a eliminar a opositores en Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo reaccionó el presidente Biden ante la revelación? Se limitó a declinar la invitación del primer ministro indio Narendra Modi para celebrar con él, en la India mismo, el Día de la República el pasado 26 de enero, cuidándose mucho de aclarar públicamente sus motivos. La propuesta india echó entonces a rodar cuesta abajo por la jerarquía de las capitales del mundo libre hasta acabar aterrizando en la mesa. Es decir, estamos ante una situación que de la India cuesta decir que es el comunismo internacional, pero pasó a ser un actor de primer nivel y al cual Estados Unidos no está en condiciones de tratar como a otros países con los cuales tiene roces y enfrentamientos permanentes. Muy elocuente y muy interesante este análisis sobre la India, país que puede hacer cosas sin que le tiren de las orejas desde Estados Unidos. Bueno, ahora vamos a ir al salpicón de las 5 noticias que nos parecen más relevantes de la semana y lo hacemos escuchando la música de El Canario Luna. El Canario Luna es un viejo cantante popular uruguayo a quien vamos a escuchar cantando El Grito del Canilla. Canilla, para los más jóvenes, o Canillita, era en Uruguay y en Argentina el joven que salía a vender los periódicos de tinta y papel que llevaba debajo del brazo, gritando su nombre y los principales
titulares de las noticias internacionales y locales más importantes. Hacemos esta brevísima pausa musical con el Canario Luna cantando El grito del canilla. Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón y emocionar a la que tengo en la garganta, y a que trabaja y canta, viviendo a puro pulmón. Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad Y compartir la fuerza de la bohemia, de la madrugada previa, con la luz de su amistad. Siempre estará el grito del canilla, porque la voz en todas las esquinas del país, ese corteo de gorrión la lleva por los barrios los canillas de maíz, lo cantan los canillas de maíz que nacen del corazón. Quiero escuchar el grito del... Qué lindo, ¿no? El grito del canilla. Yo me acuerdo cuando era joven, ¿no? La mañana, el diario El País, El Plata, el presidente de la República decretó medidas prontas. No sé, uno se iba enterando antes que por la radio, por el canillita que andaba en bicicleta por el bar. Bueno, vamos entonces con el grito del canilla a gritar nosotros las 5 noticias que hemos elegido, como hacemos siempre, con distintos aspectos de la vida internacional para esta semana. Por un lado, aquí en la región, en Paraguay, la Conmebol firma el acta que confirma que la Copa Mundial de Fútbol será en el 2030 aquí en la región. Un procedimiento medio raro, no es el habitual. El presidente de la FIFA, perdón, de la organización Federación Internacional de Fútbol Asociación, Football Association es como le dicen en inglés en realidad a lo que los americanos llaman el soccer, nosotros el fútbol. Gianni Infantino y miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, firmaron el libro que pauta los primeros juegos del Mundial correspondientes al año 2030. Ambas partes, los estados y la FIFA y la Conmebol, se comprometen a organizar dichos encuentros deportivos. Al mismo tiempo, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, consideró el hecho como el santo grial. La pelota, ¿se acuerdan de el Código Da Vinci? Y el eslabón perdido del fútbol. Asimismo, dijo que la reunión demostraba la esencia pura de cómo se creó y dónde nació el fútbol. Bueno, nacer no nació acá, ¿no? Lo digo yo, que soy uruguayo, que fuimos los primeros campeones del mundo en el 30. Una final que perdimos con Argentina. Entonces a mí revivir esto no sé si me entusiasma tanto. Pero bueno, a la gala de inauguración también asistieron Santiago Peña y el presidente Luis Lacalle Pou. Es decir, fue el presidente de Paraguay, que era el presidente local, y el único presidente que viajó de la región fue Lacalle Pou, gobernante de los países anfitriones, Paraguay y Uruguay respectivamente. En el caso de Argentina, el presidente Javier Milei no asistió, según la nota, por compromisos contraídos en Estados Unidos. Bueno, todos vimos el viaje del presidente Milei, pero sin meterme en asuntos argentinos, yo les digo, sinceramente, hubiera o no viaje a Estados Unidos, ¿vale la pena? Yo pienso todos los problemas que tenemos en Uruguay. El inicio de la campaña electoral. Estamos en pleno proceso de la campaña electoral hacia las elecciones primarias. Después vienen las elecciones presidenciales, después viene la segunda vuelta y después vienen las departamentales. Es 1 año y meses que acá no se va a hablar otra cosa que el enfrentamiento entre los partidos políticos en la disputa electoral. Y el presidente va
afirmar una cosa que ya se sabía, que es que la Conmebol va a ser este mundial multipaís. En realidad hubo una época en la cual nuestros países estaban en condiciones de ser anfitriones de la Copa Mundial. Ahora no. Bueno, en el Estadio Centenario, como en 1930, se jugó el primer mundial. Bueno, en recordación de la final esa famosa entre Argentina y Uruguay, bueno, acá entre nosotros ganó Uruguay, se hace un partido en Uruguay, otro en Asunción, otro en Brasil, no sé, a mí no me cierra mucho. Y después el mundial se hace en otro lado. Pero bueno, el presidente de la calle Pou fue, de todas maneras, se sacó una selfie con el presidente del Paraguay, en fin. El primer ministro iraquí inicia visita oficial a Washington. Esto es muy importante porque el primer día de la visita oficial del primer ministro de Irak es hoy. Llegó ayer y la primera... Entonces uno piensa, cuando ve todo lo que ocurrió ayer, que realmente Estados Unidos no sabía de la reacción que iba a tener Irán por el bombardeo a su consulado en Damasco contra el Estado de Israel en su territorio. Más de 300 misiles guiados por drones. En fin, es evidente que Estados Unidos no sabía nada, si no, no va a organizar la llegada del ministro iraquí. Justo la reunión con el presidente Biden es hoy. El presidente Biden ayer hasta últimas horas de la noche en la Casa Blanca, a la cual tuvo que retornar de un fin de semana de descanso, seguía reunido con el Consejo de Seguridad. Bueno, el primer ministro de Irak, Mohammed Zahya al-Sudani, viajó este sábado a Washington, capital de los Estados Unidos, para reunirse hoy lunes con el presidente Biden, ya que ambas figuras no se han encontrado desde que asumiera el cargo Biden en enero del 20 y luego el actual primer ministro en octubre del 22. Como parte de la agenda para hoy, los dos estados insistirán en la necesidad de evitar la expansión del conflicto de Oriente Medio ante un posible ataque de Irán contra Israel, de modo que no se afecte la estabilidad global. Otro asunto de interés que tendrán en la agenda serán los últimos sucesos en Palestina y los temores de la ampliación del conflicto, aseguró el primer ministro al-Sudani antes de iniciar el viaje. O sea, antes de los ataques de Israel y de la represalia de Irán. En tanto, un comunicado de la Casa Blanca del pasado 22 de marzo, cuando se anunció el encuentro, se refiere a que los dirigentes reafirmarán su compromiso con el acuerdo marco estratégico y profundizarán su visión común de un Irak seguro, al cual Estados Unidos está dispuesto a colaborar. Bueno, es mejor esto que la suerte de Saddam Hussein que lo invadieron. Pero el primer ministro de Irak ha asegurado que su país puede ser el mediador entre Teherán y el mundo, es decir, entre Irán y el mundo, esta decisión para evitar un posible ataque de la nación persa. No nos olvidemos que los iraníes no son árabes, como suelen decir los informativos, sino persas contra Israel. De hecho, el comunicado llegó un poco tarde porque el ataque ya se produjo igual. Y bueno, acá entre nosotros vamos a ver cómo evoluciona todo. Yo tengo mis serias dudas de que Irak podría ser un buen mediador ante el gobierno de Irán. No son las mejores relaciones imaginables, mucho menos para una mediación. Y bueno, terminamos con una noticia que viene de Rusia, que refuerza sus relaciones bilaterales con Bielorrusia. Uno dirá, pero Juan Raúl se fue lejísimos hoy, ¿porque esto qué tendrá que ver con nosotros? No. Cuidado que es muy importante. El presidente de Rusia, Vladimir Putin,
celebró este viernes una reunión con su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, quien llegó al país en una visita de trabajo de 2 días acompañado de Marina Vasilevskaya, primera mujer cosmonauta de Bielorrusia, y Oleg Novititsky, piloto cosmonauta de Roscosmos. En la cita, las partes discutieron asuntos claves para el desarrollo y la cooperación bilateral, abordando el tema de la situación regional y de la reunión del Consejo Supremo de Estado de la Unión Rusia y Bielorrusia que tuvo lugar el 29 de enero en San Petersburgo, la ciudad más importante de Rusia después de Moscú, la capital. Los dos líderes coincidieron en continuar buscando una solución política al conflicto con Ucrania. Putin recordó que Kiev se halla ante una situación muy difícil porque acudió a las conversaciones con Moscú, pero luego por presiones de Occidente abandonó el diálogo y ha intentado derrotar a Rusia en el campo de batalla, lo cual no logrará, aseveró. Recordemos que las relaciones entre Bielorrusia y Rusia no siempre estuvieron brillantes durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Es más, hubo un momento, recordemos, cuando el perseguido líder del ejército privado de que había arrendado la Unión Soviética, es decir, la Federación Rusa para combatir en Ucrania, Prigozhin se refugió incluso antes de regresar, donde murió en un accidente, a la Federación Rusa. No siempre estuvieron brillantes las relaciones. Bielorrusia está ahí y negocia un poquito con la OTAN, un poquito con Rusia, y eso es lo que hace esta noticia tan importante. Bueno, terminado este salpicón de noticias, nos vamos al análisis de las dos noticias de fondo que queremos tratar este día. Arrancamos con el ataque de Irán a Israel, sus orígenes, sus porqué y sus posibles consecuencias. Y lo hacemos escuchando una canción que yo espero que nos levante un poco el ánimo, ¿no? Es una canción que habla sobre las muertes que ocasiona la guerra, pero lo habla con una canción romántica de Bob Dylan que quiero compartir con ustedes. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone too young and everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
esta canción a mí me conmueve mucho. No sé cuántos entienden en inglés o cuántos conocen la canción, pero la cual no importa si entienden inglés o no. Pero la canción básicamente lo plantea en estos términos. ¿A dónde han ido a parar las flores? Las flores del mundo, ¿no? Y la canción responde: a manos de las mujeres. ¿A dónde han ido a parar las mujeres?, pregunta la canción. A casarse con jóvenes y a hacer parejas con muchachos jóvenes. ¿Y a dónde han ido los muchachos jóvenes? A la guerra como reclutas. ¿Y a dónde han ido?, pregunta la canción, los cantantes, los soldados reclutas. A las tumbas. ¿Y quién ha ido a las tumbas? Las jóvenes mujeres. ¿Y qué han llevado a las jóvenes mujeres? Las flores. Empieza y termina con las flores del mundo. Es una metáfora interesante porque da la sensación de que no podemos zafar de esto de la guerra. ¿Quién nos hubiera dicho un par de años atrás que íbamos a tener ya más de 2 años de guerra entre Ucrania y Rusia, que se ha extendido a lo que prácticamente, no así lo de Israel, pero prácticamente es una guerra de Rusia con la OTAN? Anoche Irán atacó a Israel. La reunión de guerra de Israel terminó este domingo sin una decisión sobre cómo iba a responder al ataque de Irán. Dijo un funcionario israelí que el gobierno está decidido a tomar medidas y les pidió a los militares que brinden opciones. Añadió el mismo funcionario vocero de las Fuerzas Armadas israelíes. El ataque desproporcionado en su reacción, más de 300 misiles, obuses, misiles de largo alcance, misiles por drones. Israel dice que logró frenar el 99%, pero uno en la televisión lo que veía eran las explosiones en barrios civiles. Ahora, ¿qué fue un capricho de Irán? No fue un capricho de Irán. Fue la represalia que Irán tomó por el bombardeo de su consulado en Damasco, donde murieron, entre otros, trabajadores humanitarios que estaban haciendo trámites meramente consulares. Medio Oriente enfrenta ahora una gran incertidumbre después que Irán lanzara esas decenas de misiles hacia Israel el sábado por la noche. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y miembros de su equipo de seguridad nacional buscan contener el riesgo de un conflicto más grande y han dicho a sus pares en Israel que Estados Unidos no participará en ninguna acción ofensiva contra Irán, según ha trascendido de funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Es decir, Estados Unidos hoy se encuentra en una situación tremendamente difícil, en la cual tiene que influir la campaña electoral, la presión de la opinión pública, los lobbies, pero parece ser muy firme en ambos bandos, ¿eh? Los reproches republicanos fueron, para lo que es la retórica republicana, habitualmente muy tímidos. El ataque de represalia de Teherán se anticipó desde que Israel lanzó su ataque contra el consulado iraní en Siria a principios de este mes. Por lo tanto, Estados Unidos le tiene miedo, le tiene preocupación a esa dinámica en la cual, estamos enfrentados a que cada uno levanta la apuesta y el conflicto se vuelve más incontrolable.
Esta es la noticia más triste, a mi juicio, que ha pasado en mucho tiempo, porque Israel ya venía con una reacción muy desproporcionada por los bombardeos del 7 de octubre del año pasado y ahora ya se aleja de sus fronteras para poderse ver involucrado en un conflicto bélico con Irán, que ya implicaría una conflagración de tipo internacional que Occidente evidentemente no quiere. Bueno, después de este comentario breve con nuestros deseos acérrimos de que se logre alguna mediación para un alto al fuego, Israel sigue diciendo que se niega terminantemente al alto al fuego. Bueno, que se logre el alto al fuego, la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamas y que no se siga agrandando el círculo de la venganza que arrastra a todo el mundo a una conflagración de este tipo. Y ahora, para ir a la última noticia, la crisis política en Perú. ¿Por qué? Por los relojes Rolex de la presidenta. Vamos a levantar un poco el ánimo y con un poco de humor recibimos la noticia con esta canción que se llama Tic Toc, Tic Toc, la hora del reloj. Tic-tac, hace el reloj, pim, pom, mi corazón, chas, 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 hacen los pies y empezamos otra vez. Y ahora no se canta el tic-tac. Hace el reloj, pim, pom, mi corazón, chas, 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 hacen los pies y empezamos otra vez. Y ahora no cantamos el ping-pong del corazón. Hace el reloj, mi corazón, chas, 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 hacen los pies y empezamos otra vez. Y ahora no se canta el chas, chas de los pies. Hace el reloj, mi corazón, hace los pies y empezamos otra vez. Y ahora hacemos solo los movimientos. Bueno, parece mentira que el escándalo político que está teniendo derivaciones institucionales importantes sea por los relojes Rolex. Es más, la prensa peruana le llama el Rolex Gate, porque vieron que ahora Gate ha pasado a ser sinónimo de escándalo. Por ejemplo, cuando los líos de Irán, los viejos líos de Irán en Estados Unidos, se hablaba de el Irán Gate. Los líos de las coimas, los Coima Gate. El lío de los departamentos no escriturados, los Apartagate. ¿Qué quiere decir gate? ¿Quiere decir escándalo? No. Quiere decir escándalo en la jerga política casi que irónica de Estados Unidos. Esto arranca con la, eventual destitución del presidente Nixon, que nunca fue porque como estaban los votos para destituirlo, en pleno juicio político, él sorprendió con su renuncia. Y a ese escándalo, que era la invasión de la sede del Partido Demócrata, se le conoce por Watergate. ¿Por qué Watergate? Porque el Partido Demócrata tenía sus oficinas en la sede del complejo de edificios de apartamento de Watergate, que quiere decir portones al agua, porque queda sobre el río Potomac, al lado del Kennedy Center, entre el Kennedy Center y el edificio Watergate, como que abrazan al río Potomac. Pero mucha gente no sabe esto. Es por Watergate, que quería decir portón del agua, pero la palabra portón, como era el final, y era el escándalo Watergate, ahora todos los escándalos en Estados Unidos son Watergate, ¿no?
el lío de Trump porque le pagó un artista porno, etcétera, ya se le conoce como Pornogate. Bueno, el Rolex Gate en el Perú. No sé si los peruanos saben lo que quiere decir, pero sí le pusieron al escándalo. ¿Y de qué se trata? Que la presidenta Dina Boluarte enfrenta un escándalo por corrupción por haber lucido en actos públicos relojes de lujo para los que no tiene fondos que justifiquen o que logren explicar su procedencia, cómo los compró, cómo los adquirió. Bueno, no ha sido un tema menor, ya, mirá de lo que nos está. No, 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 no. En un país donde no hay un solo ex colega, ex presidente que esté en libertad, salvo Fujimori que por razones humanitarias le dieron arresto domiciliario, todos los expresidentes están presos. Bueno, la presidenta del Perú, que llegó al poder por la prisión del presidente Pedro Castillo, que aparentemente disolvió las cámaras o dio un autogolpe, está medio confuso cómo fue todo. Bueno, pero la presidenta, que era vicepresidenta y compañera de fórmula de Castillo, pero le soltó la mano enseguida, lo acusó de golpista, asumió el poder, y en estos pocos días, desde que se le vio con esos relojes de lujos, se salvó ya de 2 mociones para sacarla del cargo. Sin embargo, la oposición está integrada por el Partido Perú Libre, que es el partido que llevó a Castillo a la presidencia, y Juntos por el Perú, que es el partido fujimorista, el sector más progresista del fujimorismo, si es que se puede decir, bueno, está. Hay que guiarse con los términos con que ellos se autodefinen. Pero Perú Libre y Juntos por el Perú y hacen mayoría como para iniciar el juicio político y empezar a negociar los votos para la destitución de la presidenta. Simplemente todavía no ha habido un acuerdo, un consenso sobre cómo debería de ser esta destitución. El Congreso, repito, desestimó los intentos de vacancia propuestos por estos partidos de izquierda, pero estos partidos tienen por sí solos, si acuerdan los términos de la vacancia, votos suficientes para el juicio político. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la que empezó a actuar en este tema fue la Fiscalía, por el hecho, además de los relojes, de que algunos depósitos que habrían entrado en la cuenta bancaria de la presidenta, $1.600.000 uno, y la presidenta dice que no se acuerda de dónde procedieron. Yo no sé si hay alguien con una fortuna tan pavorosa, si lo es ella no la había declarado, pero con una fortuna tan pavorosa que no recuerde de dónde salieron $1.600.000 que aparecen en la cuenta. Fue también el fiscal el que ordenó allanamiento de Ecuador en la Embajada de México y en Perú, miren, allanamiento judicial de el Palacio Presidencial, fundamentalmente el despacho de la presidenta, sus asesores y secretarias, y la residencia oficial de la presidencia, donde, según el fiscal, encontró pruebas contundentes y objetivas que permitirían pedir la destitución de la presidenta para someterla a juicio. Bueno, hay una foto, es increíble esto, pero bueno, veámoslo tal como lo informa la prensa internacional. Hay una foto que la muestra con un reloj marca Rolex, que fue descrito por ella como una pieza antigua y que cuando le preguntan por él dice que fue adquirido por su familia hace tantos años que ni se acuerda cómo ni cómo llegó, si fue una donación, etc. Se evalúa el costo del reloj en $250.000.
pero la empresa Rolex ha informado que ese reloj que está hace tantas décadas en la familia Boluarte es un modelo del año 2023, es decir, del año pasado. Imposible que estuviera en la familia todos esos años. La presidenta Boluarte calificó, sin embargo, de arbitrario y abusivo el intento de fiscalía que desde el comienzo dijo que esto no es, la fiscalía, ¿no? Dijo que esto no era más que parte de la investigación. Antes del allanamiento a la presidencia de la República, la presidenta Boluarte fue citada en 2 oportunidades a declarar, sin que exista en esta etapa un procedimiento que la obligue. Pero aquí que no fue. No fue no argumentando que no correspondía, ni diciendo que era un atropello, ni... Bueno, no fue porque dijo que tenía la agenda muy ocupada. En el allanamiento encontraron el estuche del famoso reloj que está hace varias generaciones, según la presidenta, en manos de la familia. Y el estuche del reloj parece una novela policial de Netflix, ¿no? El estuche del reloj dice que el modelo es de 2023, como había afirmado la propia firma responsable. Bueno, se abrió entonces una causa por enriquecimiento ilícito. El fiscal Walter Albán, yo a Walter Albán lo conocía, el que hace de fiscal ahora, porque él, lo que le ha dado mucha credibilidad a su investigación, fue hace algunos años el ombudsman, el defensor del pueblo del Perú. Perú tiene una tradición, así como en algunas áreas institucionales es muy débil, en otras no. Y la Defensoría del Pueblo, la oficina del Ombudsman del Perú, tiene un enorme prestigio. Fue de los primeros ombudsman de América Latina. De los primeros de América Latina que tiene hace muchos años. Yo tuve el enorme honor de ser el primero de Uruguay, por allá por el año 2012, creo que fue, durante 5 años, hasta el 2017. Y bueno, allí hay una federación que se llama FIO, Federación Iberoamericana del Ombudsman. Conocí mucho a Walter Albán y me gratifica poder decir que aprendí mucho de la experiencia peruana, porque Uruguay no tenía una experiencia previa de funcionamiento de una oficina del Ombudsman. Bueno, sigue la investigación entonces en manos del ex ombudsman por el depósito de más de $1.600.000. Recordemos que cuando fue electo el presidente Castillo, hoy preso, fue porque renunció y fue preso el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Lo sustituyó su primer vicepresidente, fue preso. Le sustituyó a su segundo vicepresidente, que era una mujer, segunda vicepresidenta, fue presa. Entonces uno mira para atrás y realmente piensa qué débil, qué frágil que es a veces la democracia contra la corrupción. ¿Y cómo no va a haber un hartazgo popular por los fenómenos de corrupción? Lo que no se puede es, por la corrupción, justificar cualquier cosa, como quiere hacer Noboa, que teóricamente dice que invadió la sede de la Embajada de México por los hechos de corrupción. Ahora, el otro dato curioso, a raíz de este nuevo escándalo que vuelve a poner
irascibilidad en el tono de las declaraciones de parlamentarios, de las bancadas, gritos durante las sesiones parlamentarias, etc. Bueno, lo curioso es que Perú, no sé si esto es maravilloso o terrible, ¿no? Pero Perú ha aprendido a convivir con la debilidad institucional, algo parecido a lo que pasó en la Italia de la década de los 80 y los 90, que caían los primeros ministros cada 15 minutos. Se iban rotando. Un demócrata cristiano sustituía a un socialista a un demócrata cristiano. Pero en Perú se está dando un fenómeno parecido, porque fíjense que a pesar de todos estos problemas y la tasa de inversión, es decir, de confianza en el país, no se ha visto reducida, la de inversión extranjera y la de inversión interna. El Producto Bruto Interno ha crecido más que en el resto de los países vecinos. Las exportaciones han aumentado, la cuenta corriente de la balanza de pagos es favorable, es decir, no ha tenido consecuencias en la vida económica del Perú. No sé si esto es maravilloso, quiere decir que la gente ya se ha acostumbrado en que no tiene que creer en su sistema político, pero no por eso debe dejar de apoyar a su país. Yo me acuerdo, y con esto termino, cuando fuimos al Perú con el presidente Sanguinetti, él me llevó en su comitiva en su primer gobierno, el gobierno, digamos, el equivalente al gobierno de Alfonsín ahí, el primer gobierno de transición a la democracia. Me acuerdo que fuimos al Perú, era presidente Alan García Pérez, y me acuerdo que a él lo tenía que recibir el Parlamento. Y cuando llegamos al Parlamento, el doctor Sanguinetti no pudo hablar por las peleas que habían entre las distintas bancadas. Empezaron una discusión reglamentaria, todos a favor de la visita que le hacía el presidente, pero el presidente sentado con nosotros, que éramos su delegación, hasta que dijo, muchachos, vámonos porque es la hora de la cena de Estado en el Palacio Presidencial. Nos levantamos y nos fuimos sin que pudiera hablar. Bueno, ojalá la salud de la democracia en el Perú mejore. Nos alegramos de que la salud económica no ha empeorado, y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo lunes para seguir poniéndole una mirada al mundo. How many roads must a man walk down before they call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand?